¿Tu corazón palpita y se te hace agua en la boca al ver esta delicia? Créeme si te digo que la receta es muy fácil y los ingredientes muy simples al alcance de casi todos. Permítanme compartir con ustedes la mejor tarta de queso que jamás habéis probado. Así que, si quieres saber cómo mimarte de la mejor manera, solamente tienes que seguir el vídeo hasta el final. Pues no me enrollo más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. Antes que nada, tenemos que precalentar el horno a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo. Ahora, en un bol, añadimos 600 gramos de queso crema, tipo Filadelfia. Le añadimos una cucharada bien colmada de esencia de vainilla. También le vamos a añadir ralladura de un limón. Te dejaré la receta con las cantidades exactas en el final del vídeo y también en la caja de descripción. A continuación, añadiremos 150 gramos de azúcar. La cantidad es al gusto de cada uno. Y por último, añadiremos pizca de sal. Y con la ayuda de una batidora eléctrica, batimos hasta conseguir una textura homogénea. Luego de tener la textura deseada, continuaremos añadiendo 500 ml de nata para montar o crema de leche con 35% de materia grasa y volvemos a batir para integrar todos los ingredientes. Después de tenerlo todo bien integrado, pasaremos a añadir el último ingrediente, que serían 6 huevos a temperatura ambiente. Añadimos primero un huevo y batimos hasta que se integre bien con el resto de ingredientes. Después añadimos el segundo y volvemos a batir. Y así hasta añadirlos todos. Y estos serían todos los ingredientes que vamos a necesitar. Hay muchas recetas en YouTube de tarta de queso y cada uno le pone lo que más le gusta. Pero me di cuenta que la mayoría ponen todo tipo de quesos. Que si el queso de oveja, que si el parmesano, que si el manchego, que si el queso de dinosaurio o de delfín. Vamos, que yo lo respeto muchísimo. Pero para mi gusto sería un sabor muy fuerte y potente, que pierde la magia. Bueno. Una vez añadidos los 6 huevos, pasaremos a la siguiente etapa. Ahora añadiremos el último ingrediente. Sería una cucharada de harina común, equivalentes a 15 gramos. Y con la ayuda de una varilla manual, removemos hasta integrar la harina con el resto de ingredientes. Ahora cogemos un molde, el mío es de 20 centímetros de diámetro. Cogemos el papel vegetal y lo estrujamos con las manos, ya que queremos que la tarta nos quede lo más rústica posible. Yo puse 2 papeles para asegurarme de darle la forma que quiero. Después volcamos todo en el molde. Y con un palito fino lo pasaremos por toda la bandeja para quitarle las burbujas. Y metemos nuestro molde al horno, dejando calor arriba y abajo y con el ventilador. Y mantenemos la temperatura a 200 grados centígrados durante 35 minutos. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad me estás viendo para enviarte un saludo en la próxima receta. El saludo de hoy se lo dedico a Devane y Desena 9238 que nos ve desde São Paulo, Brasil. Y perdón si he mencionado mal el nombre. Pasado el tiempo de horneado, sacamos el molde cuidadosamente. Y ese es como nos tiene que quedar, bailando como si estuviese aún crudo por dentro. Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente unas 2 horas aproximadamente. Después lo tapamos con un papel transparente y lo metemos al frigorífico durante toda la noche. Te agradecería que me regales un me gusta. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo, ya que de esta forma mis vídeos pueden llegar a más personas y puedan disfrutar de mis recetas y mi canal tiene más posibilidades de crecer mucho más rápido. Al día siguiente cogemos un bol pequeño y le añadimos chocolate. Podéis usar el que más os guste y derretimos nuestro chocolate bien a baño María o en el microondas. Cuando lo tengamos, lo dejamos a un lado mientras que sacamos nuestra tarta de queso del frigorífico. Desmoldamos el molde cuidadosamente. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, cortamos un buen trozo. Y voilà, me gustaría que calificaras mi receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Le añadimos por encima el chocolate que acabamos de derretir
y siente como tu corazón se derrite con esta fantasía. Siente como tu paladar lo goza. Simplemente riquísimo. Y bueno, si eres nuevo, te invito a suscribirte a mi canal y formes parte de la comunidad y activar la campanilla para que no te pierdas ninguna novedad. Y si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por interesarte en mi receta. Y si tienes cualquier duda o sugerencia, déjamelo en los comentarios y te responderé a la mayor brevedad posible. Quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal. Y espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!